¿Cuántas veces se puede contar una misma historia? ¿Es infinita la capacidad de un relato de ser reinterpretado y readaptado a un medio distinto? ¿O por el contrario, las historias deben cumplir un ciclo para dar espacio a nuevas invenciones? George Polti publicó en el año 1895 su ensayo titulado Las 36 situaciones dramáticas. Como su nombre adelanta, este sostiene que son 36 el máximo de variedad de historias que podemos encontrar a lo largo de las distintas culturas, y que las nuevas historias que se crean no son más que variaciones de estas 36 estructuras dramáticas. Inclusive en el mundo del teatro se utiliza la frase Shakespeare ya lo escribió para justamente retratar cómo el autor tocaba temas universales como lo son el amor, los celos, la traición y la venganza. De todas formas, en este video no nos compete hablar sobre si es posible verdaderamente escribir una historia original o no, sino que nos toca hablar sobre una adaptación cuyo material de origen ya ha sido numerosas veces adaptado al cine, tanto así que su antagonista se ha convertido en un ícono de la cultura pop para estas alturas. Y para entender cualquier adaptación primero tenemos que retroceder para entender el origen. 1816, Ginebra. 5 escritores, escapando de un temporal que azotaba Suiza, se reúnen en una casa. Quien lideraba el grupo era el poeta inglés Lord Byron, quien para ese entonces ya gozaba de una reciente fama adquirida. Él mismo planteó un desafío, el cual consistía en ver quién lograba escribir el relato más terrorífico de todos. La joven Mary Shelley se encontraba con un bloqueo creativo. Para ese entonces ella aún no había publicado ningún libro y no lograba encontrar un motor que fuera lo suficientemente estimulante para ser el detonante de su historia. Sin embargo, una idea se le presentó en forma de sueño, y es que por aquel entonces la electricidad todavía era un descubrimiento reciente y su dominio todavía se debatía si pertenecía al campo científico o al ocultista. El caso de un científico el cual había conectado corriente al cuerpo disecado de una rana y había logrado que los músculos se contrajeran generó mucha polémica en la sociedad e inclusive planteó la pregunta de si la electricidad era la base y el origen de la vida misma en sí. Este hecho, sumado a la presión de crear un relato lo suficientemente terrorífico, se le presentaron en forma de sueño. En dicho sueño, ella veía como un científico creaba una criatura a partir de distintas piezas de seres vivos y lograba darle vida a través de la electricidad. Dicha idea le sirvió para conformar su relato, el cual 2 años después se convertiría en su primer libro, llamado Frankenstein o el moderno Prometeo. En este título inicial se adelanta un paralelismo entre la figura de Víctor Frankenstein y el titán Prometeo. En el mito griego, Prometeo fue castigado por los dioses dado que decidió darle al ser humano la clave para poder dominar el fuego. De la misma manera que el Dr. Frankenstein consiguió encontrar la fórmula de la vida a través de la electricidad. Ambos personajes, el doctor como el titán, terminan teniendo un destino trágico en sus respectivas historias. Más de 100 años después, en 1931, la historia sería adaptada en el cine con el nombre de Frankenstein a secas. Esta sería la primera de muchas adaptaciones que veríamos sobre el libro de Mary Shelley. Con el auge del cine de monstruos de los años 50, el monstruo de Frankenstein se volvió un ícono de la cultura pop, teniendo su serie de películas que trascendían la historia del libro, y llegando a participar en crossovers con otros personajes icónicos como lo son Drácula y el Hombre Lobo. Este cine de monstruos se convirtió en un fenómeno para las masas, y como cualquier género, el cual es explotado hasta el hartazgo, tuvo sus mejores y sus peores películas, de la misma manera que le pasaría posteriormente al western o actualmente al cine de superhéroes. Pero pese a eso logró servir como inspiración para que muchos creativos y cineastas decidieran contar sus propias historias. Entre ellos, uno de los más destacables es por lejos el mexicano, y me pongo de pie figurativamente porque si no salgo del encuadre, Guillermo del Toro. Su ópera prima, Cronos, ya mostraba su influencia del cine de monstruos, tratándose sobre vampiros. Su destreza con estas criaturas fue lo que le dio la oportunidad de dirigir Blade 2 en el año 2002. Pero es más adelante en su carrera, con cintas como Hellboy, El laberinto del fauno o La forma del agua, que podemos ver una consolidación en la visión de lo monstruoso del director. En su obra se busca que el espectador pueda empatizar con estas criaturas, mostrando los aspectos más empatizables y humanos de las mismas, mientras que paralelamente los antagonistas tienden a ser humanos, los cuales terminan mostrando su faceta más monstruosa. Para esta visión juega un papel importante el uso de efectos prácticos, y es que Del Toro tiene una amplia experiencia en el uso de maquillajes y prostéticos, tanto así que tiene su propia empresa que se encarga de este apartado en sus cintas. Esto contribuye a acentuar aún más la dimensión humana de las criaturas, haciendo que se sientan todavía más reales. Con todo lo dicho, sería fácil pensar que una adaptación sobre uno de los mejores libros de monstruos de la historia, y a su vez dirigida por uno de los mejores directores dentro de este género, sería una gran idea. El resultado me parece que deja un poco que desear.
Hace meses en mi video sobre Omar Shentoon dije que no me gustaba criticar películas hechas por latinos, pero en este caso, dado que el único latino es el director y que la película la están carpando los yankees, creo que puedo perfectamente cagarme en lo que dije y poder dar mi opinión honesta sobre la película. Para empezar con mi explicación voy a empezar con el apartado estético. ¿Por qué? Si siempre es de lo último en lo que hablo en mis videos. Porque en este caso creo que fue lo primero que llamó mi atención y que me impidió que terminara de entrar completamente en la trama. Los escenarios se ven falsos, sin vida. Es como si los fondos estuvieran hechos con inteligencia artificial. Para mí este resultado se debe a dos motivos principales. El primero es el uso exagerado del CGI. Y acá alguno me podrá estar diciendo, bueno, es una película para plataformas, no le puedes pedir lo mismo que una película hecha por un gran estudio. Y yo la verdad que no estoy de acuerdo, porque lo que digo es, si vos no tenés los medios para hacer que el CGI sea bien, no hagas 18.000 tomas que lo necesiten, guárdatelo para momentos específicos y asegúrate que en esos momentos sí realmente se logre un resultado lindo y que no te saque de la experiencia cinematográfica. Mirá The Lighthouse, es un peliculón, emula el terror clásico y no tiene casi CGI. Además, como dije, es el sello del director el utilizar efectos prácticos y maquillaje. Y sí, acá el monstruo está hecho con prostéticos. Hay planos sobre todo en los que arman a la criatura que te das cuenta de que está ahí y los objetos no están hechos por computadora, lo cual se agradece. También debo reconocer que a nivel de dirección de arte me parece que está bien la peli. Hay una búsqueda de diferenciar a cada personaje en su vestuario y se busca también resaltar los elementos característicos de la época. Pero inclusive estos dos puntos positivos se ven minimizados por el cual creo que es el segundo gran problema de lo estético y es la iluminación. Y es que las luces están todo el tiempo rompiendo el marco de la época y la lógica del horror. Está todo a la vista, no hay un juego de ocultar cosas en las sombras. Tanto el fondo como la parte de adelante están siempre nítidos y en foco. Yo sé que todo esto que estoy diciendo puede ser medio paja para el que no esté muy metido en el tema de la imagen o de la fotografía, pero básicamente lo que me jode es que siento que la película está más filmada como si fuera un comercial que una película de monstruos. Ahora sí, pasemos a hablar de las actuaciones, las cuales no están mal, pero tampoco creo que están todo lo bien que pudieron. La película tiene grandes actores como lo son Charles Dance, como el padre de Victor, que también fue el que hacía de Tywin Lannister en Juego de Tronos, o Christoph Waltz, el cual es un actorazo, pero desde Bastardos sin Gloria, que no tiene una interpretación que valga la pena. Pero el peso protagónico se divide entre Oscar Isaac, que interpreta al Dr. Victor Frankenstein, Jacob Elordi, que hace del monstruo, y un poco más secundario, pero aún así importante, Mia Goth, que es la cuñada de Victor y el interés amoroso de prácticamente todos los personajes masculinos de la cinta. Jacob Elordi me gustó, la caracterización del monstruo, como dije, está muy buena. Él es un tipo alto también, lo que ayuda a darle esa presencia, y hay un tema en los movimientos y el trabajo de la voz que acompaña al personaje, lo cual es algo que se agradece. Por momentos sentí que de medio se comportaba como si fuera un perro, una mascota, y luego viendo backs de escenas y entrevistas vi que era algo intencional. La verdad que me parece que suma y está bueno y acompaña la visión que tiene Guillermo del Toro sobre los monstruos, así que en ese sentido todo bien. Si bien creo que la película no hace gran cosa con el personaje, la criatura en sí, tanto como adaptación como personaje en sí mismo, me parece sin lugar a duda lo mejor de la película. E inclusive te diría que es una de las mejores versiones del personaje en general, ganando tanto la clásica como la de Robert De Niro, y ni que hablar del horrible Yo Frankenstein del 2014. Oscar Isaac, por otro lado, no me llegó a convencer. Se nota que los diálogos teatrales no le quedan cómodos, y lo sentí que está todo el tiempo gritando o poniendo cara de loco para que nos quede claro que Victor Frankenstein es un intenso. Me parece que le podría haber dado matices al personaje para volverlo más complejo y más rico en su actuación. A diferencia de su coprotagonista, lo pongo en el último lugar de los Victor Frankenstein, estando en primer lugar la versión de Gene Wilder. Su película es una parodia, pero tiene cara de loco y fue el primero Willy Wonka, así que lo pongo en primer lugar por eso. Y el segundo lugar se lo doy a la versión de James McAvoy, que lo interpretó en 2015. La película es una poronga, pero McAvoy siempre la rompe. Mia Goth, medio que ni pincha ni corta, su personaje está en todo el tiempo, y ella de por sí tiene como una apariencia y una energía un poco rara, así que en ese sentido funciona. No tengo una crítica hacia ella, pero tampoco tengo nada que resaltar sobre su performance. Ahora, encadenando con lo que dije, que me pareció que la criatura podría haber sido mejor utilizada, toca hablar de lo que es la trama, que se podría decir que está dividida como en tres grandes bloques. Comenzamos en el presente.
El presente de los personajes, digo, o sea, seguimos en el siglo XIX, específicamente en el Polo Norte, un barco francés queda atrapado en el hielo. Los marinos, mientras intentan desencallarlo, van a recorrer la zona. Allí se encuentran a un hombre tirado en el hielo, el cual no es otro que el propio Víctor Frankenstein. Mientras se lo están llevando al barco, aparece la criatura, los marineros le disparan y logran subir a Víctor al navío, aunque en el proceso el monstruo desvive a un par con sus manos, en una escena que parece de una película de superhéroes en el sentido menos favorecedor posible. Disparan al hielo y la criatura se hunde, dándolo la tripulación así por muerto. Una vez en el camarote del capitán, Víctor recobra la conciencia y le cuenta al capitán que no cree que el agua congelada pueda parar al monstruo, y ahí comienza a contarle su historia. Esta parte de la película la marca con una leyenda que dice textualmente: el cuento de Víctor, y abarca desde que Víctor es un niño y presencia la muerte de su madre, lo cual lo trauma y a la vez lo motiva a querer acabar con las muertes en general, hasta que él logra crear a la criatura y posteriormente, arrepentido de su creación, termina incendiando toda la casa con la criatura adentro en un intento de acabar con su propia creación. En ese momento volvemos al presente, en el cual el capitán está medio atónito por lo que acaba de escuchar, pero en ese momento oye ruidos afuera y abre la puerta del camarote para salir a proa, pero está ya Jacob Elordi esperándolo. Este pasa al camarote dispuesto a acabar con la vida de ambos hombres, y ahí el capitán le dice: ay, monstruo, ya me contaron tu historia. Y en ese momento el monstruo dice: bueno, ¿sabes qué, guacho? Ahora yo te voy a contar mi historia, pues las cosas no son como a vos te dijeron, y viste, yo sé que vos me querés matar y que yo te quiero matar, pero todavía falta una hora para que la película termine, así que vamos a hacer tiempo, ponete cómodo. Y ahí comienza una segunda leyenda que dice el cuento de la criatura, la cual va desde donde se quedó el relato de Víctor hasta el inicio de la película ya en el Polo Norte. Pero entonces, esta idea de contar primero la perspectiva de Víctor y luego la de la criatura, ¿está mal? No, está buenísima la idea. El tema es que la película no se compromete a desarrollarlo bien. ¿Para qué marcás que uno es el punto de vista de un personaje y el otro el del otro si contás ambas de manera igual? Se supone que lo interesante es ver la visión subjetiva de los mismos hechos de dos personajes que se encuentran en veredas contrarias. Pero no, la película se caga todo el tiempo en los puntos de vista de los personajes que están narrando. ¿Cómo es posible, si el que está contando la historia es Víctor, que veamos una escena del monstruo y Elizabeth solos en su relato? No tiene sentido. Lo mismo del otro lado. ¿Cómo puede contar la criatura en su versión escenas de dos personajes manteniendo una conversación de la cual él no formó parte ni le contaron? Y además no hay un intento que haya un cambio de perspectiva sobre los personajes cuando la historia la cuenta uno que cuando la cuenta el otro. En ambas versiones, Víctor es un sorete, es insufrible, no se empatiza con él, y la criatura también se comporta igual. Yo creo que hubiera sido mucho más interesante que, en lugar de que uno contara la historia del principio a la mitad y el otro de la mitad hasta el final, ambos contaran la historia de manera que se entrelazara, y que recién cuando pasamos a escuchar la versión de la criatura nos enteráramos que Víctor fue un narrador poco confiable, el cual omitió información ya sea por conveniencia o porque la ignoraba, y de esta manera tuviéramos una perspectiva que complementara y en ciertos puntos desmintiera la versión original. Y esto también hace que la primera hora de película sea muy pesada, porque la vivimos desde el punto de vista de Víctor y nunca terminamos de interesarnos en él o sus motivaciones o todas las peripecias por las que pasa para poder crear a la criatura. Si quieren ver una película que maneja a la perfección los puntos de vista de distintos personajes, vean La verdadera historia de Caperucita Roja, una película con acción, comedia, drama policial y una canción que se nos queda en la memoria. Hay un cuarteto amoroso en la cinta, ya que Elizabeth es la cuñada de Víctor, como dije, pero a su vez este está interesado románticamente en ella. Por un momento parece que conectan porque ambos son únicos y diferentes, y él finalmente se pone los pantalones, se declara y ella lo limpia, lo rechaza, cosa que nunca me ha pasado a mí, y por el contrario ella medio que entabla un vínculo afectivo medio aspiracional con la criatura. El concepto no está mal. Guillermo del Toro ya presentó su visión del arquetipo de la Bella y la Bestia en la forma del agua, así como en Hellboy, pero acá se queda medio por ahí el tema, nunca se llega a concretar ninguno de los romances. Víctor termina quedando en la friendzone. Elizabeth
Al final no se casa con el hermano de Víctor y cuando parece que ella y la criatura por fin van a concretar, Elizabeth se pone a jugar a parar una bala con el pecho y muere. Con todo lo dicho, ha llegado el momento de tratar de responder la pregunta que formulé al inicio del video. ¿Cuántas veces se puede contar la misma historia? La respuesta, la cantidad de veces que quieras siempre y cuando puedas conseguir actores famosos. Pero siendo justo se nota que hay un cariño a la historia original y en cierto sentido a la búsqueda de adaptar el espíritu de la obra. El monstruo de Frankenstein ha sido adaptado muchas veces como un zombie tonto o en el mejor de los casos como un villano. Y si bien es cierto que cumple el rol de antagonista en el libro y comete actos aberrantes, la versión de Mary Shelley lo retrata como un personaje que no deja de sentirse torturado y que cae en una espiral de violencia a causa de la negligencia de su propio creador. Hay un desperdicio de talento actoral importante. Creo que ese elenco, mejor dirigido y con personajes más consistentes, podrían haber hecho que la película destacara mucho más en el apartado actoral. Como dije, el diseño de arte fue algo que sí me gustó. Se nota que Guillermo del Toro sigue siendo un director que le gusta tener los elementos en set y no filmar un montón de captura de movimiento y pantalla verde para después agregarlo en post. Al guión le falta originalidad, no en cómo adapta la historia, sino en cómo presenta y desarrolla los conflictos. Hay muchísimas situaciones agarradas de los pelos y agujeros de guión que, junto con el apartado estético, todo el tiempo estuvieron sacándome de la inmersión en la ficción. Yo no tengo nada en contra de las películas hechas directamente para plataformas. Creo que más allá del gusto por la experiencia de la pantalla grande, está bueno que se puedan hacer obras cinematográficas para distintos espacios y que hasta cierto punto esto democratiza el consumo de cine, que es algo que el medio necesita. Pero opino que si Netflix o cualquier otra plataforma quiere lograr crear cintas que puedan competir con las grandes producciones de Hollywood, tienen que entonces primar la precisión y la calidad en materia cinematográfica en sus películas por sobre la espectacularidad. Con respecto a Guillermo del Toro, no tengo nada que decir de él como director y por mi parte lo sigo considerando uno de los mejores directores actuales y una completa y total inspiración. Si llegaste hasta acá, espero que hayas disfrutado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y compartir este video a aquella persona que cree que Frankenstein del 2025 es una obra maestra. Sin nada más que decir, un saludo y muchas gracias.